En este vídeo vamos a estudiar empréstitos que presentan como característica comercial la prima de amortización, aunque luego resolveremos un ejercicio práctico en el cual además tendremos lotes. Un empréstito con prima de amortización es aquel empréstito en el cual las obligaciones que se amortizan cada año se amortizan por un valor superior al nominal. Es decir, además de pagar el nominal por cada amortización, pagamos también la prima de amortización. Por tanto, la cuota de amortización va a estar formada por los títulos que se amortizan cada año, que multiplican al nominal más esa prima de la que estamos hablando. Y por tanto, la anualidad va a ser igual a la suma de una cuota de interés más una cuota de amortización, en la cual la cuota de amortización va a ser igual a los títulos que se amortizan cada año por el nominal más la prima. Esto aparentemente es un problema porque hasta ahora únicamente hemos sabido resolver anualidades en las cuales la cuota de amortización únicamente era igual a los títulos que se amortizaban por su nominal. En este caso no es así, lo multiplicamos por el nominal más una prima. Y como no sabríamos cómo resolver, lo que vamos a hacer es transformar la anualidad con prima de amortización en una anualidad similar al empréstito normal o al empréstito que sabemos trabajar a través de un proceso que se va a llamar normalización, que consiste básicamente en convertir la anualidad en la cual tenemos prima de amortización, que es la que aparece en pantalla, por una anualidad del tipo que sabemos resolver sin prima de amortización. Y para ello lo que hacemos es convertir C más P, que es el nominal más la prima de amortización, en un nominal ficticio C', que nos va a ayudar a resolver el empréstito como si fuera un empréstito normal. Por eso calculamos cuánto vale C' dentro de este proceso de normalización, que va a ser igual al nominal más la prima de amortización. Y por otro lado, para igualar ambas anualidades, debo convertir C por I en C por I'. De esta forma, despejaríamos en este caso cuánto vale I' y por tanto sabríamos cuánto vale C' y cuánto vale I', que equivaldrían a un empréstito normal que puedo resolver como si fuera eso, un empréstito normal o puro. Por tanto, una vez hecha este proceso de normalización, ya podré resolver el problema como si fuera un empréstito normal, calculando en primer lugar la anualidad, solo que debo tener en cuenta que en lugar de utilizar C, que es el nominal, utilizaré C', que recuerdo va a ser el nominal más la prima de amortización, y en lugar de utilizar I, utilizaré I', que es el tipo de interés obtenido a través del proceso de normalización. Pero da igual, lo calculo exactamente igual, una anualidad teórica que va a ser igual al total del empréstito, N1 por C', insisto, partido entre A sub N y prima. Una vez tengamos esto resuelto, calcularemos cuál es el número de títulos que se amortiza cada año, empezando por el año 1, en el cual la anualidad del año 1 va a ser igual a una cuota de interés más una cuota de amortización. Recuerdo que siempre trabajamos con C' y I', por tanto la anualidad será igual a ese valor, y de aquí despejaría cuánto vale M1, que va a ser la anualidad, menos la cuota de interés, partido entre el nominal C'. A partir de aquí calcularía cuáles son los títulos que se amortizan en el año 2, también planteando una equivalencia similar, y despejo cuánto vale M2, teniendo en cuenta que los títulos vivos al comienzo del año 2, N2, va a ser igual a los títulos vivos al comienzo del año 1, menos los títulos amortizados el año 1. Y a partir de aquí podemos simplificar, desagrupar de tal forma que me quedaría que M2 va a ser igual a M1 más M1 por I, de donde M2 va a ser igual a M1 por 1 más I'. Repito, siempre seguimos trabajando con los valores normalizados de prima e I'. El año 3 será igual, voy rápido porque eso ya lo vimos en el vídeo correspondiente al empréstito normal o puro, y llegamos a la conclusión de que los títulos que se amortizan en el año 3 teóricos van a ser igual a los títulos teóricos que se amortizan en el año 1 por 1 más I' al cuadrado, y de forma genérica el año K, los títulos que se amortizan en el año K o el año H va a ser igual a M1 por 1 más I' elevado a K menos 1. De esta forma, a partir de M1 podemos calcular cuántos títulos se amortizan cada año. También podemos sostener M1 de una forma alternativa, ya que los títulos vivos al comienzo del año 1, que son todos los títulos u obligaciones, va a ser igual a los títulos que se amortizan en el año 1, más los títulos que se amortizan en el año 2, más los títulos que se amortizan en el año 3, hasta llegar al año N. Podemos expresar cada M sub K en función de M1, y por tanto me quedaría que los títulos que se amortizan en total va a ser igual a los títulos amortizados del año 1 más los títulos amortizados el año 2, que será M1 por 1 más I', hasta llegar al año N, en el cual los títulos que se amortizan en el año N, M sub N sería igual a M1 por 1 más I' elevado a N menos 1. Entonces, si saco factor común M1, me queda una progresión geométrica que, como ya vimos en el empréstito normal,
va a ser el valor S sub n y prima. Por lo tanto, el total de títulos del empréstito lo divido entre S sub n y prima, ¿de acuerdo? Porque hasta ahora todo lo que hacemos es teórico y siempre usamos los valores después de la normalización C' e I'. En tercer lugar, calculamos total de títulos amortizados, que va a ser igual hasta un año concreto, los títulos que amortizo cada año hasta llegar a ese año, que como los puedo expresar en función de M1, sería M sub 1, títulos amortizados el año 1 por S sub H. Y en cuarto lugar, vamos a calcular cuál es el número de títulos vivos que en cada momento puede calcularse a partir de la expresión anterior. Por lo tanto, si yo tengo un total de títulos N1 y ya he amortizado un total de títulos hasta el año anterior, esa diferencia será los títulos vivos al comienzo de ese año. Como hacemos referencia a momentos distintos, T sub H hace referencia a títulos amortizados hasta el año H y N sub H hace referencia a títulos vivos al principio de ese año, por eso hay una diferencia entre H y H-1, el subíndice de la N del total amortizado. En quinto lugar, calcularíamos cuál es la cuota de amortización, que se va a calcular multiplicando el número de obligaciones que se amortizan cada año, que es M sub K, por el valor nominal de cada título más la prima de amortización. Por tanto, la cuota de amortización será igual al total de títulos que se amortizan en el año H por tanto el nominal más la prima de emisión. Daos cuenta que también muchos autores veréis que M sub H va a ser igual a los títulos que se amortizan en el año H por el nominal C', ¿de acuerdo? Pero es igual, porque C' va a ser igual al nominal más la prima de amortización. Por ejemplo, en este caso, la cuota de interés va a ser igual a títulos vivos al comienzo del año H por el cupón C por I, o también C' y prima porque son equivalentes. Lo importante es que debo utilizar la normalización para calcular C' e I', y eso me va a servir para calcular la anualidad teórica y me servirá también para calcular los títulos que se amortizan cada año. A partir de aquí, para calcular la cuota de interés o la cuota de amortización, puedo volver a los datos reales del problema, con la prima de amortización incluida. Por eso hablamos de la anualidad real, que se va a calcular sumando la cuota de interés más la cuota de amortización, ¿de acuerdo? Que ya aquí se incluye, como veis, el cupón normal, el cupón real del enunciado y la cantidad por la cual se amortiza cada título, que va a ser el nominal, más la prima de amortización. En el caso de que existieran lotes anuales, pues bastaría únicamente con sumar el lote a la cuantía de la anualidad. En este caso, a la cuantía de anualidad ya despejada, pues le sumaríamos el lote, lo cual supondría, en caso de que resolviéramos un cuadro de amortización, incluir una columna nueva, en la cual incluyéramos el lote. Lo veremos en un ejemplo posterior. Importante, vuelva a calcular la anualidad, porque una cosa es la anualidad teórica que hemos calculado después de la normalización, y otra cosa es la anualidad real que se calcula después del proceso de redondeo. Si quiero saber cuál es la anualidad real de un año concreto, lo que hago es redondear el cálculo de los títulos que se amortizan ese año. Si es más de 5 la parte decimal, por exceso, y si es menos de 5, por defecto, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí calculo la anualidad real. En caso de que calculemos el cuadro en su conjunto, que se lo vamos a hacer ahora en un problema, en un ejercicio, un ejemplo, lo haremos de una forma ligeramente distinta. El ejemplo es el siguiente. Suponemos que una determinada empresa desea emitir un empréstito con las siguientes características. Se emiten 10.000 títulos u obligaciones de 15 euros de nominal cada una a una tasa de interés anual constante del 4,5%, que se amortizarán en los próximos 5 años mediante anualidad constante, con una prima de amortización de 3 euros. Además, se sortean 10 lotes anuales de 10 euros cada uno. Para resolver el problema, primero vamos a realizar la normalización. Vamos a convertir el nominal más la prima de emisión en un nominal ficticio, C' normalizado, para poder resolver el cuadro, para poder resolver el empréstito como un empréstito normal. Y además calcularemos cuál es el tipo de interés también normalizado. En primer lugar, el nominal del empréstito C' va a ser igual al nominal del empréstito más la prima de amortización, que sería en este caso 18 euros, y a partir de la expresión anterior despejo cuánto valdría I', que va a ser el cupón C por I, el nominal es 15 euros y el tipo de interés el 4,5%, partido entre el nominal normalizado 18 euros, que eso va a dar que el interés I' normalizado va a ser igual a un 3,75%. Subimos el nominal y reducimos el interés del empréstito. Una vez que hagamos esto, ya convertimos la anualidad del tipo con prima de amortización y datos iniciales del problema en un tipo que ya sabemos resolver, que va a ser con C' e I' sustituyendo al cupón anterior y con un nuevo nominal C', que va a ser la suma del nominal a la prima de amortización. ¿Y por qué hacemos esto? Insisto, hacemos esto porque al transformar la anualidad del primer tipo al segundo tipo,
el segundo tipo lo podré resolver como si fuera un empréstito normal para calcular cuáles son los datos teóricos. Entonces, ahora en primer lugar calculamos la anualidad teórica, que va a ser igual a total del empréstito normalizado partido entre A1 y en este caso, como además existe lote, pues le sumaremos la cuantía del lote al valor de la anualidad. Va a ser igual, por tanto, a 10.000 los títulos vivos al comienzo del año 1 por el nominal normalizado, que comprende el nominal más la prima de amortización, partido entre 1 menos 1 más I' elevado a menos n partido entre I. Y además le sumamos 10 lotes de 10 euros cada año. Eso me da que la anualidad teórica va a ser de 40.249,34. Y a partir de esta anualidad teórica, o con estos datos del empréstito normalizado, puedo calcular cuáles son el número de títulos que se amortizan en el primer año, que va a ser igual al total de títulos partido entre S1 y I', teniendo en cuenta que I' es el interés normalizado, me va a dar que los títulos que se amortizan en el año 1 van a ser de 1.855,52. Insisto, todavía sigo con los datos normalizados, con C' e I', porque a partir de M1 puedo calcular los títulos que se amortizan cada año. ¿Cómo? Sabiendo que cada año los títulos que se amortizan van a ser igual a los títulos amortizados del año anterior por 1 más I'. Sabiendo esto, pues a partir de M1 puedo calcular cuánto valen M2, M3, M4 y M5. M1 ya calculado era 1.855,52 por 1,0375 me daría cuánto vale M2, que por 1,0375 me daría cuánto vale M3, así para los años también 4 y 5. Y como lógicamente no se puede amortizar una cantidad no entera de un título, o se amortiza 1.855 o 1.856, pero nunca 1.855,52, iniciamos el proceso de redondeo que consiste en dos pasos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es eliminar toda la parte decimal, sin redondear, solamente la eliminamos, por tanto convertimos 1.855,52 en 1.855 para los títulos que se amortizan el año 1 y por ejemplo para el año 5 convertimos 2.149,90 en 2.149, es decir, eliminamos la parte decimal y al eliminarla sumamos los títulos que se amortizan cada año y lógicamente me dará una cifra inferior a 10.000. Me faltan 2 para llegar a 10.000, entonces se los sumo. ¿Cómo se los sumo? Pues se los sumo primero aquel valor teórico de M sub K que tenga la parte fraccionada, la parte decimal más alta, que va a ser M5. Y entonces el segundo se lo sumo al segundo valor de MK teórico más con una parte decimal más alta que va a ser M1. Ya tendré los 10.000 y esta es la forma en la cual realizo el proceso de redondeo. Una vez que he alcanzado esto, para rellenar el cuadro, ya si quiero me puedo olvidar de los datos normalizados y puedo volver a los datos reales del enunciado. Daos cuenta que he normalizado, calculado cuánto vale C' e I' para llegar a calcular cuál es la anualidad teórica y para calcular cuáles son los títulos teóricos que amortizo cada año. A partir de los títulos teóricos, cuando normalizo, ya me puedo olvidar o me debo olvidar de los datos normalizados y me centro en los datos reales. Ya puedo resolver el cuadro. ¿Cómo lo resuelvo? Pues en primer lugar dibujo el cuadro y empiezo por rellenar la columna correspondiente a los títulos que se amortizan cada año que ya están calculados, que va a ser M1 igual a 1.856 hasta llegar a M5 que va a ser igual a 2.150. A partir de aquí puedo calcular cuáles son el total de títulos amortizados para cada año, que para el año 1 va a coincidir con los títulos que amortiza el año 1, pero después cada año T sub K va a ser igual a T sub K menos 1, títulos amortizados hasta el año anterior, más los títulos que amortizo en este año. Y por último, puedo calcular cuáles son los títulos vivos al principio de cada año. De tal forma que siempre el total de títulos amortizados más el total de títulos vivos para cada año va a ser igual a 10.000. A continuación voy a calcular cuál es la cuota de amortización multiplicando, insisto, ya con los datos reales, los títulos que se amortizan cada año, 1.856 para el año 1, por la suma entre el nominal más la prima de amortización, que va a ser 33.408. Cada año va a ser siempre igual. Total de títulos reales que se amortiza cada año por la suma del nominal más la prima de amortización me dará la cuota de amortización. La cuota de interés va a ser igual al número de títulos vivos al comienzo de cada año, que va a ser en este caso la fila superior, por el cupón real C por I, aunque si uso C' por I' no cambiaría ya que son equivalentes, pero en teoría debo resolverlo multiplicando los títulos vivos, que para el año 1 sería 10.000, que son los títulos vivos al comienzo del año anterior, la fila superior,
por el cupón, que va a ser el nominal, por el tipo de interés. Y así cada año me permitiría obtener la cuota de interés de cada año. En este caso, además, como hay un lote, de hecho hay 10 lotes de 10 euros cada año, le sumaría también la cantidad correspondiente al lote, que como veis no afecta para nada a la resolución del cuadro, solamente afectaría porque hay que sumarle el importe correspondiente al lote, tanto a la cuota de interés como a la cuota de amortización, para tener la anualidad, que serían estos valores. Como veis, la anualidad real no coincide con la anualidad teórica, será mayor la real que la teórica cuando se haya redondeado por exceso y será menor que la teórica cuando se haya redondeado por defecto.